Buenos días, hermanos. Me gusta cantar himnos de Navidad. De año en año los vamos olvidando y es bueno repasarlos algunos. Y el otro día yo estaba en un supermercado, me puse a cantar lo que sonaba por los speakers, por los altavoces, eran himnos de Navidad, yo me sabía la letra. Y luego me di cuenta que estaba en un supermercado y ya sabéis cómo canto, así que fue bastante divertido. Pero es un gozo cantar estos himnos que nos recuerdan el nacimiento de nuestro Señor. Y ¿sabéis una cosa? Cuando estemos en el cielo, dudo que los cantemos, ¿verdad? Pero vamos a cantar el himno del Cordero y eso va a ser muy, muy hermoso. Tengo algunos anuncios que dar, motivos de oración también, y recordar que el domingo que viene, los domingos, tenemos tiempo de oración como iglesia. Los que estáis también en YouTube, quiero animaros a que os unáis a nosotros a través de la oración. Y hablando de oración, quiero empezar compartiendo esos motivos de oración que también nos decían algunos de los hermanos que están siguiéndonos hoy, y pedían oración por varios motivos. Y es bueno que podamos recordarlos, sobre todo aquellos que están enfermos y piden oración por sus necesidades físicas. Miriam pide oración y dirección y guía. Ella necesita, la hermana Miriam nos está siguiendo desde hace tiempo y contactando con nosotros. También por Rosa Dionisia, por la salud. Y por Soraya, que esta mañana ya nos saludó y estaba contentísima de estar con nosotros, también pide oración por ella, por fortaleza, seguir orando por su hija, por su novio también, necesitan mucha oración. Y por la hermana Cami, por su estado de salud también, nos seguimos pidiendo oración por ella. Son hermanos que están ahí y sé que a lo mejor algunos de vosotros no les conocéis, pero estamos en un nuevo paradigma debido a toda esta situación y es bueno que pensemos que estos hermanos que están ahí en YouTube, que están en Zoom, que están en el grupo de WhatsApp, forman parte de la iglesia y con ellos intento también tener una comunión, una relación, un cuidado pastoral. La hermana Torrescano cada día me dice buenos días, ya está apoyando, así que es una bendición tremenda. Os pido oración por ello, igual que por los que estamos aquí, ¿verdad? Carmen de Collbató la vimos más animada, más fortalecida y hemos estado orando mucho por ella, por Jordi y su operación también, si es que lo operan al final. Un gozo ver a Isa también aquí hoy, seguimos orando por ella, por su hijita. Samara, tu madre, ¿hay alguna novedad? Todo sigue, vamos a seguir orando por tu hermano también, orad por estos motivos. Un gozo ver a Sandra. Sandra, no te he preguntado antes, ¿todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, seguimos orando por ti y por pequeña, lo que el Señor te dé esa bendición tan grande. Vamos a seguir orando por ti también y oremos por aquellos que están enfermitos, ¿verdad? Algunos que estáis ya recuperados del COVID, qué gozo veros de nuevo aquí, de verdad, qué alegría. Y iglesia amada, iglesia querida, yo sé que estamos viviendo en un momento muy, muy difícil. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Verdad que sí? Ahora vienen las Navidades y antes hacíamos un montón de actividades, entre ellos comer, que es lo que gusta a la iglesia. Pero no va a ser posible este año, no va a ser posible y sé que de alguna manera eso es como, oh, ¿qué haremos ahora? Pues buscaremos otras cosas que hacer. No vamos a desanimarnos, vamos a continuar adelante y vamos a protegernos y cuidarnos. Por eso la necesidad de llevar el tapabocas, de mantener más o menos la distancia, aunque sé que es difícil, y ventilar el local como estamos haciendo. Todas esas cosas que nos ayudan a protegernos y orar unos por otros, sobre todo estas cosas. Así que ánimo en el Señor. La obra de los niños sigue el ensayo. La fecha para hacerlo, el Señor sabe, en principio parecía el 9 y es lo que estamos apuntando. Si no hay alguna prohibición gubernamental o otra cosa semejante, el día 9 por la tarde tendremos una obra de Navidad muy interesante. Así que os invito, papás, mamás, abuelos, abuelas y todos los demás a estar aquí o estar ahí en YouTube para poder disfrutarla. El coro hoy a las 5:30 va a estar practicando también. Creo que también hay práctica, ensayo de los niños. Así que vamos a estar orando por ello. Y creo que esos son los anuncios que yo tenía apuntados. No sé si hay alguna cosa más. No, creo que vamos a ir dando notas de cómo van las Navidades, ¿de acuerdo? No os preocupéis, sí, es seguro, el Señor está en control. Es una alegría ver hoy el local más lleno. Creo que fue hace unos 2 domingos atrás, éramos 10 personas aquí, pero el Señor estaba con nosotros. Así que ver hoy que la iglesia vuelve casi ya a la normalidad es de mucho ánimo y seguimos orando. Y como no estabais, hay aquí tarjetas que vamos a repartir. Este mes es de cumpleaños tremendo. Ya tengo apuntado aquí el cumpleaños de Samara,
de Daniel Luengo, lo tengo aquí en la tarjeta, y de la hermana Cami y de la hermana Ana Piñol, que no están aquí en esta mañana porque está Tony y Ana ministrando en la iglesia de Ripollet. Es por eso que no están aquí. Pero era el cumple de Ana ayer, fue algo también muy bueno. Cami tuvo el cumpleaños el viernes. Tenía un pastel Sacher de chocolate para compartir. Lo puse en el coche. ¿Tú sabes lo que pasa con un pastel Sacher cerca de mí? Solo ha llegado la mitad. Así que bueno, los niños les daremos un trocito, creo. Si lo quieren compartir conmigo. Bueno, eso dato aparte. Y también para aquellos que hoy tienen Samara y Daniel, les voy a pedir que vengan aquí. No hay pastel de chocolate, pero hemos puesto un caramelo. ¿Os sirve? Venid acá. Ya sé que soy latoso. Vamos a cantar. Vamos a cantar cumpleaños feliz. Dani, ahora cómo lo hacemos para tocar la guitarra. Daniel Luengo y Samara. Y vamos a escuchar lo que ponen esas tarjetitas que son bonitas. Las hace una hermana también. Las compramos. Son hechas a mano. Cada una es diferente, especial. Venid aquí que si no los de YouTube nos ven. Recordad que estamos saliendo por la tele, así que hay que... Sí, puedes tomar el micro, Daniel, y así lo escucháis. Vale. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 18:2. Por lo cual, animaos. Muy bien. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Primera de Tesalonicenses 5:11. Bendito sea Jehová, mi roca, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Salmo 144, 1-2. Querida hermana Samara, deseamos que pases un bendito día de cumpleaños, que el Señor Jesús te fortalezca, dé sabiduría para vivir este nuevo año. El Señor te dé paz y gozo y crezcas en Él, con amor en Cristo. Maranata, tus hermanos y BBC. Amén. Muy bien. Yo también tengo una postal muy chula. Es muy chula. Sí. Dice en la portada: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. El Salmo 138, versículo 8. Dice el texto: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Este es el Salmo 115, versículos del 1 al 3. Querido hermano Daniel, del 1, del 11, del 21, un poco ya para allá. Bendecido cumpleaños. Que el Señor te colme de sus bendiciones, que seas fortalecido por Él en tu hombre interior. Con amor en Cristo, los hermanos de IBBC Maranata. Muchas gracias, muchísimas gracias y que el Señor os bendiga a todos. Muchas gracias. Sí, ya lo creo. Y la chuche más. Vamos a cantar cumpleaños feliz, a ver cómo nos sale. Cumpleaños. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Que el Señor os bendiga. Cumpleaños feliz. Muchas gracias, Daniel y Samara. Dani, muchas gracias. Y recordad que cada día que pasa es un día de gracia
que el Señor nos permite estar más cerca de Él. Y viene muy pronto, ¿verdad que sí? ¿Quién sabe si este año vamos ya a dejar de cantar cumpleaños feliz y vamos a estar en el cielo por la eternidad? ¡Wow! Ahí no habrá tiempo. Eso va a ser hermoso, ¿verdad que sí? Vamos a abrir las Escrituras. Vayamos al Antiguo Testamento hoy y vamos a ir a ver un personaje bíblico. Es uno de mis personajes favoritos en el libro de Génesis. Génesis. Vamos a hablar de un hombre que es tomado como ejemplo antiguo testamentario para 3 naciones. Israel, los países árabes y los cristianos. Es conocido muchísimas veces como el hombre de la fe. Y así se habla de él y parece que lo más importante de él es un hombre de fe. Pero olvidamos ciertamente que es o fue un hombre de fe porque antes fue un hombre que andó con Dios, que conoció a Dios. Él fue el padre de una gran nación y fue el padre de aquellos que andan por fe también. No he dicho su nombre todavía, ¿verdad que no? Pero ya sabéis a quién me refiero, a Abraham. Vamos a estudiar hoy ese hombre y por qué Dios hizo que ese hombre fuera tan especial y qué es lo que nosotros podemos aprender para nuestras propias vidas, para tomar ejemplo de ese carácter, de esa vida, y que ese ejemplo nos ayude e inspire a ser como Él, porque nos llevará a ser como Cristo. Pero antes de abrir las Escrituras en Génesis capítulo 12, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre, venimos ante ti, Señor, delante de tu palabra, con esa confianza que tenemos del libro de Isaías, donde nos dice que tu palabra cumplirá el propósito para la cual ha sido enviada. Y Señor, gracias por poder clamar a ti como iglesia, Padre. Gracias porque la herramienta que tú usas, el mensajero que tú usas, en este caso yo, Señor, es simplemente el mensajero, es el cartero. Pero Padre, quien es realmente el importante es quien escribe la carta, quien envía el mensaje, quien sella esa carta, y ese eres tú, Padre. Y tu palabra es la carta enviada a nuestros corazones. Y por eso en esta mañana clamamos a ti por fortaleza, Señor, por templanza, por seguridad, Señor, por valentía, para que tú quieras en tu voluntad perfecta sostenerme y ayudarme a mí mismo a llevar el mensaje fielmente, Señor, sin cambiar nada, sin omitir nada, sin callar nada, pero al contrario, Señor, teniendo una voz que realmente llegue a los corazones y tú hables a los corazones y a las vidas. Hoy nos hemos reunido para oír la voz de Dios, no la voz de hombre, y por eso clamamos a ti, pidiéndote que hables a nuestro corazón. Y lo hacemos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer 3 pasajes de la Escritura hallados en el libro de Génesis, empezando en el capítulo 12 de Génesis, y luego iremos también al capítulo 13 y al capítulo 15. Génesis, capítulo 12, empezando en el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho o le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el llano de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando, yendo hacia el Negev. El Negev es el desierto. Vayamos ahora al capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 14. Génesis 13, versículo 14.
Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y por último, vayamos al capítulo 15. Empezando en el versículo 1, Génesis 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad. Y puso cada mitad un frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ha oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneceos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. El Señor bendiga su preciosa palabra en nuestro corazón en esta mañana. Estoy seguro que conocemos la historia, ¿verdad? La historia de Abraham, y los pasajes que he leído muy probablemente os sean ya conocidos. Necesitamos entrar en el contexto histórico y ver lo que estaba aconteciendo para después adentrarnos en las verdades espirituales que nosotros necesitamos aplicar a nuestra propia vida. Porque cuando leemos ya el Nuevo Testamento y descubrimos cómo Abraham es este héroe de la fe, podemos quedarnos con esa idea de que él era un héroe de la fe y por lo tanto nosotros no tenemos nada que hacer al respecto. Es decir, no podemos alcanzar lo que él tuvo. Por otro lado, no entendemos cómo llegó a ser héroe de la fe. Y al leer las Escrituras pensamos que de la noche a la mañana este hombre llamado Abraham se convierte en el héroe de la fe. Pero hemos empezado leyendo en Génesis capítulo 12. Y lo primero que sabemos de este Abraham, cuando en el versículo 11:31 nos dice que el propio Taré tomó a Abraham, su hijo, y se marchó
se marchó y empezó a andar. Y no nos dice mucho más. Así que quedamos un poco perplejos cuando llegara al capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Lo habéis notado? No sabemos nada de este hombre hasta el punto en que simplemente dice, Dios habló a Abraham. Y ahora aquí tenemos que hacernos algunas preguntas. Tenemos que pensar, ¿verdad que sí? Tenemos que indagar. Tenemos que decir un momento. ¿Por qué habló Dios a Abraham? ¿Cómo sabía Abraham que era Dios quien le hablaba? De hecho, ¿conocía Abraham a Dios? ¿Qué relación tenían con él? Porque nos sorprende al leer este capítulo 12, ¿lo habéis notado? La familiaridad con la que Dios habla a Abraham. El compañerismo que tienen. El amor que Dios muestra a Abraham. ¿Por qué? Llegamos a este capítulo 12 y todos decimos, ya, aquí empieza lo que llaman los teólogos el pacto abrahámico, ¿verdad que sí? Y aquellos que os gusta también hablar de teología, aquí empieza esa dispensación de la promesa, cuando Dios hace una promesa a Abraham y entramos en una nueva esfera, en una nueva etapa dentro del plan divino. Está bien, esto es muy interesante, pero ¿por qué? ¿Por qué? Al estudiar las Escrituras encontramos algo que nos ha llamado muchísimo la atención. Y son pequeños detalles que si no los lees en el contexto de toda la Biblia pueden escapar de tus manos. Mira el versículo, el capítulo 12, versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Dos ciudades, la ciudad de Ai, una de las primeras en caer en la tierra prometida. Bien, interesante, datos. Pero mira lo que dice ahora. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Marcar esas palabras. E invocó el nombre de Jehová. Porque la primera vez que encontramos algo parecido a esto en el hebreo, se encuentra ni más ni menos que en un pasaje en Génesis capítulo 4, 26, cuando los hombres empezaron a llamarse con el nombre de Jehová, es como lo ha traducido algunas de las versiones. Sin embargo, otras versiones lo traducen, los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová, tal como está haciendo aquí Abraham. Él está repitiendo esa verdad cuando los hombres empiezan a clamar a Dios, empiezan a invocar el nombre de Dios, y Él ahora lo hace. Y empiezan a surgir más preguntas. ¿Por qué lo hace? ¿Dónde lo aprendió? ¿De quién lo aprendió? Y cuando vemos la palabra usada para invocar, aún se nos abre más la curiosidad cuando descubrimos, por ejemplo, que la palabra invocar viene de un término hebreo, kará. Kará, y voy a leer las posibles traducciones. Quiere decir aclamar, anunciar, celebrar, clamar, contar, convidar a alguien, tener una relación, convocar, decir, dictar, encontrar, gritar, grito, intimar, una intimidad, invitar. También quiere decir leer, llamar, llevar, nombrar. Quiere decir el nombre, el Shem, el nombre de Dios. Quiere decir también pedir. Quiere decir perpetuar, oponer, predicar, pregonar, presenciar, proclamar, profetizar, promulgar, publicar, renombrar, traer, dar a voces. Eso quiere decir invocar. Así que vemos en Génesis capítulo 4, 26 que cuando los hombres empiezan a invocar el nombre de Dios, esos hombres, no todos, ahora lo veremos, eran hombres que deseaban tener comunión con Dios. Eran hombres que estaban dependiendo de Dios en su relación, en su vida, y por eso con un corazón abierto le buscaban, le deseaban. Y descubrimos rápidamente que Abraham va a seguir el ejemplo de aquellos que invocan el nombre de Dios. ¿Quiénes eran estos? Voy a daros unos datos que son curiosos. Lo que voy a dar ahora, curiosidades. No vamos a edificar nuestra vida espiritual en estas curiosidades, pero es curioso.
Porque en Génesis capítulo 4, 26, aquellos que empiezan a invocar el nombre de Dios eran ni más ni menos que los descendientes de Set. Eran aquellos que habían entendido lo que significaba sacrificar al Señor, vivir para Él, e invocarle, buscarle en la comunión. Si hago un listado de los nombres de esa generación, hasta Génesis capítulo 10, encontramos a Adán, encontramos a Seth, a Enos, a Canaán, encontramos también a Mahalalel, a Jared, a Enoch. ¿Recordáis Enoch que caminó con Dios? Encontramos a Metusalem, o Methusalah, como sería en hebreo. Encontramos a Lamec y por último a Noé. Todos estos hombres, incluso Noé, vivió por un corto tiempo con Adán. Un corto tiempo. Hay un gráfico que lo muestra claramente. Como todos estos hombres pasaron oralmente, de generación en generación, las verdades que estamos compartiendo. Y cuando buscamos el significado de los nombres, viene algo interesante. Adán quiere decir hombre, ¿verdad que sí? Adama, sacado de la tierra, Adán. También Set quiere decir establecido. Enosh quiere decir que mortal. Canaán quiere decir sufrimiento. Mahalael, perdonadme, quiere decir bendecido por Dios. Jared, vendrá hacia abajo. Enoch quiere decir enseñar. Metusalén, la muerte va a traer. O cuando él muera va a haber juicio. Lamec quiere decir el que está desesperado. Y Noé quiere decir consuelo. Interesante, ¿verdad? Ahora dejadme leer la traducción en orden de estos hombres y veréis el mensaje. Dice así: el hombre está establecido mortalmente, pero el bendito vendrá, enseñando que él vencerá la muerte y al desesperado traerá consuelo. Interesante, ¿verdad? Los nombres de esta generación de hombres y mujeres que invocaron al nombre de Dios ya mostraba qué había en sus vidas. Y lo que había en sus vidas era la esperanza del Redentor, del Señor Jesucristo, que iba a venir. Y desde Adán hasta Abraham, uno a uno fueron invocando el nombre de Dios. Buscándole, clamando a Él, rogando a Él, orando a Él, teniendo comunión con Él, invitándole a su vida. Le llamaron, clamaron a su nombre, predicaron el mensaje como Noé, pregonero de justicia. Tenían una presencia en sus vidas continua, constante. Proclamaban esa presencia en sus vidas. Publicaban el nombre bendito de Jehová. Y por eso invocaron el nombre de Dios. Esto nos abre los ojos a darnos cuenta que cuando Abraham nos dice en el capítulo 12 que Dios habló con él, es que Abraham ya había hablado con Dios muchas veces. Para Abraham, Dios no era un desconocido, era su amigo. Y podemos ahora empezar a entender y a vislumbrar lo que quiere decir que Abraham invocó el nombre de Dios. Ahora, hay algo que me llama también la atención en este versículo 8. Y de hecho lo hemos leído también en el versículo 7, donde él edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y el versículo 8, edificó un altar. Y si vamos un momento más adelante, también en el capítulo 13 y versículo 18, Abraham pues, removiendo su tienda, ¿qué es lo que hizo? Edificó un altar al Señor. ¿Lo habéis visto? Y dejadme ir otra vez al hebreo. Las lenguas originales nos ayudan a entender mucho más el contexto. Porque la palabra ahí, edificar un altar, es la palabra zabak en hebreo. Y esa palabra quiere decir literalmente matar un animal. Por lo general un sacrificio, ofrecer, sacrificar, hacer un sacrificio, una víctima, degollar, matar. No era un simple hecho de levantar un montón de piedras. Abraham sacrificó. Porque él sabía que hubo un hombre, Abel y Set, que sacrificaron. Y él sabía
que el mismo Dios había hecho un sacrificio para cubrir la desnudez de los hombres. Y él sabía que el mismo Dios le había dado una promesa, que de la simiente de la mujer iba a nacer el Redentor del mundo. Así que Abraham sabía estas cosas. No le era algo desconocido. Era algo que había en su corazón, esa comunión íntima con Dios, con el cual había creído, andado como hizo Enoc, uno de sus parientes lejanos, del cual había clamado y sabía como hizo el mismo Noé, otro de sus antepasados, que después de que vino el juicio y el mundo antiguo pereció, Noé levantó un sacrificio a Dios. Hermosa historia, ¿verdad? Y me dirás, está bien, pastor, ¿y qué tiene esto que ver conmigo? Porque si lo que acabo de decir termina ahí, os diré que fue interesante, bravo. Pero ¿de qué me sirve a mí? ¿Cómo lo aplico yo? Y tal vez si el Señor en su gracia me da la dirección y la sabiduría, necesito volver a la realidad de lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a mi relación con Dios. Y quiero tener la relación que tenía Abraham. Y tal vez al hacerlo, yo voy a destruir, y lo sé, y Dios me dé de su gracia, voy a destruir conceptos que a veces tenemos de la religiosidad y de la vida cristiana y de lo que vemos a nuestro alrededor. Y no entendemos lo que es realmente una relación personal, directa, con el Dios del universo, con el Dios de Abraham, que la comunión que él tuvo, yo también la puedo disfrutar. Porque nos hemos centrado tanto en la fe de Abraham que hemos olvidado que Abraham fue un hombre que invocó a Dios. Y ese es el primer paso, amado mío, para poder tener fe. Es invocar al Dios de Abraham, al Dios de las Escrituras. Y no vamos a poder tener fe si no tenemos al Dios de Abraham en nuestro corazón. Porque lo primero que vamos a hacer es destruir ahora mismo los altares que hemos construido y que no tienen nada que ver con el sacrificio que el Señor enseñó en su palabra. Es interesante ver que Abraham levantó un altar. Es lo que hemos leído. Él movió su tienda y levantó un altar. Y en nuestra cabeza humana, ¿verdad que sí? Nos vienen esos altares ahí en Ur de los Caldeos. Si habéis visto en algún libro de arqueología, la ciudad de Babilonia, las ciudades de Mesopotamia, con esas grandes mega piedras, enormes piedras, esos enormes altares donde los caldeos sacrificaban a sus dioses. ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Sí? Y es lo que nos viene. Abraham construyó uno de esos. No. La palabra en hebreo, como bien os he indicado, implica en el sacrificio, no en las piedras. De hecho, cuando el Señor enseñó a Israel a edificar un altar, le dijo, amontona unas piedras, no cortadas a mano. No puede el cincel golpear esa piedra, sino pon un montón de piedras y encima pon la víctima. ¿Y por qué eso? Porque Dios le estaba diciendo a la nación de Israel y también a nosotros que el sacrificio no tiene que ser dado en algo que los hombres hemos hecho en la obra humana. La salvación es dada por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, no por las obras, no por lo que nosotros hacemos. La santidad en nuestras vidas no viene por nosotros mismos, viene por el sacrificio, la sangre de Cristo que nos limpia y perdona de nuestros pecados. Y por eso el énfasis no está en el altar, sino está en la víctima ofrecida sobre ese montón de piedras. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Sin embargo, nosotros, humanos, todos los hombres, nos gusta levantar altares. Porque da cierta seguridad y confort a nuestra religiosidad, sea la que sea, ¿verdad que sí? Y cuanto más alto es el altar, más sublime, mejor. Y así Dios tuvo que juzgar los altos, esos lugares de sacrificio a los Baales que había en Israel y en las naciones paganas. Y Dios tuvo que juzgar los altos, los templos construidos a los falsos dioses.
Pero Dios también tuvo que juzgar el mismo templo levantado a Dios porque se había profanado su altar. Hermanos, tenemos un peligro muy grande como creyentes. Es levantar altares y olvidar la víctima. Es levantar cosas que nos dan seguridad. Y no estoy tirando piedras sobre nuestro tejado, pero estoy intentando hacernos ver que no son los himnos que cantamos, más bien o más mal, que no es venir a la iglesia el domingo para cumplir, que no es a lo mejor levantarnos a cierta hora para hacer cierto rito, aunque sea una oración, o tener un no sé qué, o dar dinero, ¿verdad que sí? Eso yo cumplo. O tal vez hablar a los demás sobre nuestra creencia. Todo eso muchas veces se convierten en altares que nosotros construimos. Y voy a hablar a los predicadores y pastores porque tenemos la peligrosidad más grande que podáis imaginar. Cuando nuestra cabeza se llena de datos, de números, de academicismo. Yo he empezado dando un montón de datos ahí académicos, ¿verdad? Y si eso es mi corazón, lo que voy a hacer es levantar un altar. Pero no un sacrificio. Y corremos ese riesgo, amados míos, de que nuestra vida cristiana esté basada en altares y no en sacrificio. Por eso, Romanos capítulo 12, que bien conocemos, nos habla de que presentemos nuestro, ¿qué? Cuerpo en sacrificio, ¿cómo? Vivo. No nos dice que levantemos un altar, porque siento decir el problema de las traducciones al castellano, y no estoy diciendo que no podamos confiar en nuestra Biblia, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por Reina y Valera, pero lo que estoy diciendo es que muchas veces perdemos la riqueza. Perdemos la riqueza de lo que el Señor está transmitiendo porque hemos leído la Biblia año tras año tras año, miles de millones de veces con unas gafas que no nos dejan ver lo que la Biblia está diciendo. Y la Biblia me está diciendo, hijo mío, no quiero un altar, quiero un sacrificio, quiero una víctima. Lo que quiero es que muevas tu tienda y me des tu vida. Y es lo que hizo Abraham. Y por eso ahí empieza no un andar con Dios, él ya andaba con Dios. Pero se ve en su manera de actuar que su respuesta a lo que Dios le dice es de pura confianza. Como si no podía haber dejado Ur de los Caldeos. Como si no podía haber obedecido a esa voz que decía, deja Ur y vete al lugar que yo te mostraré. Como si no se asustó cuando Dios le había dicho. Porque él ya conocía al Señor. Y habiendo conocido al Señor, tenía una relación tan cercana que el Señor le dijo, mueve tu tienda. Y movió su tienda y ofreció una víctima. Pero cuando el Señor nos dice a nosotros en algunas de las situaciones de nuestras vidas, mueve la tienda, sal del círculo de seguridad, sal de aquello que te da cierta seguridad, lánzate en mis brazos y confía en mí, decimos un momento, Señor. ¿Verdad que sí? No somos capaces de remover nuestra tienda porque no hemos creído a la voz que nos habla. Hermanos, y yo hablo por mí mismo. Pero qué cierto que es, ¿verdad que sí? Qué cierto que es. Escuché la historia una vez, cuenta la leyenda, que hubo un príncipe que amó a una princesa. Y este príncipe que amó a la princesa navegó por 1000 mares luchando contra 1000 piratas. Luchó hasta encontrar la costa donde en un faro perdido se encontraba la princesa. Pero entonces vino un enorme dragón y luchó contra el dragón arriesgando su vida. Mató al dragón, se acercó a la torre, la vio hacia arriba y no había manera de poder acceder a la torre sino clamando por aquellas enredaderas que había. Empezó a clamar por las enredaderas y al llegar donde se encontraba la chica ahí puesta había enormes barrotes de hierro. Y cuenta la leyenda que tenía tanta fuerza y vigor que aún con sus dientes movió los barrotes de hierro. Entró y cuando entró abrazó a la princesa y la princesa le preguntó, ¿en serio me amas? ¿Qué hubieras hecho tú, príncipe amado? Después de todo lo habido y lo acontecido, llego a ti para decirte que te amo y me dices, ¿de verdad? Pero somos así con Dios. Después de todo lo que Él nos ha dado, de todo lo que Él nos ha ofrecido, de toda su bondad y misericordia, día tras día tras día, le preguntamos, ¿de verdad? Y levantamos un altar. Bonita historia y bonita leyenda. Pero mi vida no ha sido tocada por el amor de mi amado, porque no lo he entendido.
Señor está bien en el altar, he levantado buenas piedras. Estoy rompiendo esquemas y lo sé. Pero tenemos que romper muchos esquemas si realmente queremos tener esta comunión que tenía Abraham con Dios. Porque no era su fe lo primero que vemos en la vida de este hombre, es que él invocó a Dios y tenía comunión. E incluso esa palabra, como bien sabemos, ha sido tan mal usada y tan mal interpretada que cuando decimos tienes que tener comunión con Dios, ¿a qué te refieres? ¿A la Santa Comunión? ¿Verdad? Cuando éramos católicos, apostólicos y romanos, tenemos la Santa Comunión. ¿Qué es esto? La comunión, el pan, la copa, ¿verdad? O sea, pan sin levadura. Este tiene levadura, menudo lío nos hemos metido hoy. Formas. ¿Y qué es comunión? Comunión quiere decir común unión. Quiere decir compañerismo. Quiere decir, voy a poner un ejemplo. Vale, volvamos al príncipe y a la princesa. Ya ha sido rescatada, la princesa lo empieza a entender. ¿Y tú crees que a partir de ese momento todo va a ser... ¿Se casaron y comieron perdices? Ah, los que estáis casados, ¿cómo es la comunión que tenéis con vuestras esposas y esposos? Hay días de romanticismo, hay días de te quiero, hay días de has quemado la comida, hay días de a ver si pones las cosas en tu sitio y sobre todo deja de colgar los calcetines en la lámpara. Hay días que sales a caminar y hablas, hay días que sales a caminar y no dices nada, hay días que te agarras de la mano y hay días que simplemente estás. Pero todos esos días implican una relación, ¿verdad que sí? Implican un compromiso, una entrega, un andar con. Y lo que vemos aquí en la Escritura es que Abraham, igual que hizo Enoc, caminó con Dios. Y la comunión quiere decir hablar con Dios, oírle, amarle, estar con Él. No quiere decir nada esotérico. No. Quiere decir que mi vida con Él es tan cercana que para mí Dios no es un desconocido. Es alguien a quien amo. Y mientras preparaba este mensaje y orando a lo largo de la semana por los mensajes del domingo, el Señor tocó mucho mi corazón con Abraham, os lo aseguro. Y le dije, Señor, yo quiero esta comunión contigo, ¿eh? Yo la quiero. Yo quiero esta relación. ¿Me sirve más esa palabra contigo? Señor, enséñame a hablar contigo como lo hacía Abraham. ¿Os habéis dado cuenta cómo le habla Dios a Abraham? ¿Lo habéis observado en el texto? Tal vez necesitaría volver a repetirlo y volver a leerlo para que lo volviéramos a ver. Le habla como un amigo. Le da órdenes. Le dice... Y Abraham va y lo hace. ¿Está bien? Todavía no había sacrificado a Isaac, eso viene más tarde, ¿eh? Todavía el Señor le había dicho, dame a tu hijo, sacrifícalo. Aquí, Abraham está hablando con el Señor le da una promesa, ¿verdad? Y dices, ¿ah, sí? Mira el capítulo 15. Y vayamos un momento al versículo 1. Voy a leer ahí el versículo 1, creo. Tenía que poner mis gafas un segundo. Sí, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. Me encanta cuando el Señor dice no temas, es que me gusta. No temas, yo estoy en control, no temas. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Marcad esas palabras. Vais a ver esas palabras en los Salmos. Vamos al Salmo 3.3. Salmo 3.3. Oh Jehová, cuando se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que me levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Este es David quien está escribiendo este salmo. Es un salmo de David. Y David dice, tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Dios le dijo a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón.
¿Os dais cuenta la similitud de las palabras? David, que tenía la misma relación con Dios que tuvo Abraham. David, que tenía el mismo Dios que tuvo Abraham. David reconoció esas palabras y sabía que si Dios le había dicho a Abraham, yo soy tu escudo, David sabía que Dios era su escudo. Amado alma que escuchas, Dios es nuestro escudo. Nuestro escudo y fortaleza, nuestra torre. ¿Lo creemos? Porque si no lo creemos, no podremos hacer lo que hizo Abraham cuando el Señor le dio esta promesa. O cuando Abraham vio que Lot se había metido en líos, ¿y qué hizo? ¡Luchó! ¡Ja! ¿Pensabas que Abraham era un hombre de fe, santurrón, metido en una cueva? Tuvo una espada en su mano. David tuvo una espada en su mano. Y sin embargo, sabían que podían entrar en batalla porque Dios era su escudo. No lo pusieron en duda. Dios está conmigo como un poderoso gigante. Creyeron a Dios. ¿Creyeron a Dios? Sí, a pesar de las dificultades. ¿Hay dificultades en tu vida? ¿Más que Abraham? Lo dudo. ¿Cuál era el problema de Abraham? El Señor le da esta promesa, capítulo 15, versículo 1. Yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Respondiendo Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, y mira que no me has dado prole, aquí, ¿qué será? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién va a ser mi heredero? Un esclavo nacido en casa. Le estoy poniendo música porque seguro que lo dijo así de triste. ¿Ah? ¿A qué se parece a nosotros Abraham ahora? ¿Mm? Hemos visto que él tenía una relación íntima con Dios y tenía una comunión íntima y hablaba con Dios y tenía esa cercanía a Dios tremenda. Y esa es la oración. Esa es la oración. Hermanos, orar no quiere decir cerrar los ojos, poner las manitas juntas, encorvar el cuerpo, arrodillarte. Señor, voy a orar. No. Y luego los culpables somos nosotros, los pastores, que tenemos una verborrea impresionante y sabemos hablar religiosamente, y luego viene la hermanita María, por decir algo, o el hermanito Pepe, y dicen, ay, es que yo no sé orar. Claro que no sabe orar. Punto número 1, nosotros no le hemos enseñado, pero con nuestro ejemplo le hemos ido de tropiezo. Porque la gente se piensa que para orar hay que tener una verborrea religiosa que te sale por todos los poros. Cuando orar quiere decir hablar con Dios. Y no quiere decir en un momento dado, sino como hizo Abraham, en el momento en que tú estás lavando platos, o estás, hombres y mujeres, no vamos a ser machistas aquí, lo que sea, o estás cocinando, o estás, yo qué sé, cambiando el pañal al niño, ¿ah? Cualquiera de nosotros, o trabajando en la empresa, en la oficina, delante del ordenador, o aquí en el local, tú estás en comunión con Dios, tú estás en comunicación con Dios, tú estás en relación con Dios, tú estás hablándole a Dios, tú estás amando a Dios, tú estás sintiendo que Él está ahí y le dices, Señor, mira qué problema tengo. Pero tú has dicho en tu palabra que tú eres mi escudo. Y lo creo. Señor, estoy cansado hoy, he trabajado mucho y vuelvo a casa. Y recuerdo ese versículo que dices, yo doy fuerza al cansado y al que no tiene ninguna. Señor, dame fuerzas para lidiar con este problema. Padre, me siento agobiado, tengo ansiedad en mi corazón. Sé que tú me has dicho en tu palabra, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Cuando andares por los ríos, yo estaré contigo. Cuando cruzares las aguas, cuando andares por el fuego, yo estaré contigo. Señor, yo sé esas palabras porque están aquí. Pero Señor, me falta confiar en ellas. Eso es orar. Y para eso no necesitamos verborrea. Lo que necesitamos es realmente un deseo de hablarle al Señor. Y cuando no está ese deseo, no le hablamos. Y yo sé que los cultos de oración son los cultos donde menos gente viene, ¿verdad? ¿Por qué? Por culpa nuestra. Porque no hemos enseñado a los hermanos creyentes a orar. No hemos enseñado a nuestros hijos a orar. Les hemos dicho, tenemos que edificar un altar. ¿Cómo han de ser de grandes las piedras? Muy grandes, grandiosas. Cuando en realidad lo que el Señor quiere es un sacrificio sobre esas piedras, como dice Abraham. Y entonces cuando tenemos esa
relación con el Señor, cuando empezamos a invocar a Dios, como hizo Abraham, entonces somos hijos de Abraham. Porque nuestra relación está así de cercana con el Señor. ¿Qué hizo el Señor? ¿Le pegó una reprimenda? Dice que Sara se rió, Abraham se rió. Me pregunto si Dios se rió. Perdóname, Señor, no quiero decir nada fuera, pero me pregunto si Dios se rió al escuchar a Abraham. Y dijo, este chico no aprende, es que no aprende. A ver, Abraham, ya te dije que te iba a dar toda esta tierra, a ti y a tu descendencia. ¿Verdad que te lo dije? Sí. ¿Cómo voy a dar esta tierra a tu descendencia si no tienes descendencia? Tú te has montado tu película. Tú quieres que este es Eleazar, será el heredero. Ah, y si no, no te preocupes, ya tienes tu plan, ¿verdad? Agar, la que vas a armar con Agar. ¿Os dais cuenta? Nosotros vemos ahora al final de la película. No nos damos cuenta. De ese momento Abraham estaba en una lucha tremenda como tú y yo podemos estar hoy. Volvamos a otro personaje bíblico, rápidamente. José, el que se fue a Egipto, de esclavo, ¿recordad? Vendido a Potifar. En el pozo, ¿lo recordáis? ¿Ves? Ponte en escena. Ves a José y le dijo, y dile, José, yo sé el final de la historia, ¿sabes? Tú estás metido en el pozo, estás de barro hasta el cuello, pero José, no te preocupes, termina todo bien. Hoy lo puedes hacer, ¿verdad que sí? Pero imagínate a José en el pozo en ese momento. Tú y yo estamos muchas veces en el pozo. Y no nos damos cuenta que la vida como una novela contiene muchas páginas y debes correr la página y leer la siguiente página. Cuando en los momentos álgidos y difíciles de la vida, recuerda la historia tiene al final un final feliz. Dios está escribiéndola para ti. Y hoy sabemos la historia de Abraham. Sabemos que fue un hombre que andó con Dios, que tuvo fe. Una fe tremenda que fue para nosotros nuestro Padre espiritual. Sigamos su ejemplo. Tengamos esa comunión que él tenía con el Señor, como hablándole cara a cara, confiando en sus promesas. Él sabía quién era Dios y cuando Dios le dijo, haz algo, él lo hizo. Aunque fuera raro, extraño, peculiar, fuera de lo normal, de lo lógico, de lo humanamente establecido, de la religión de Ur de los caldeos, aunque era todo extrañísimo, él dijo, Señor, estoy en tu voluntad. Tú me has dicho, levántate, y yo me he levantado, he movido mi tienda, he andado por caminos que antes no conocía. Señor, he mirado las estrellas y las he contado todas. Señor, veo el futuro y veo un futuro glorioso a tu lado. Señor, quiero conquistar la tierra. Señor, quiero avanzar. No importa el amorreo, el jebuseo, todos los que están ahí, todos los seos que había. Sé que Dios es mi escudo y mi galardón será sobremanera grande. Otras versiones dicen, yo soy tu escudo y tu galardón. Ese es nuestro Dios. No ha cambiado. Tengamos esa comunión con Él. Tengamos esa cercanía con Él. Hablemos cara a cara con Él. Dejemos a un lado ya de una vez toda nuestra religiosidad vacía. Destruyamos los altares que hemos construido. Pero hagamos que nuestra vida sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces tendremos la fe que tuvo Abraham. Quiera Dios producirlo en nosotros. Vamos a orar. Oh Padre, solo tú puedes hacer esta obra en mi propio corazón y antes de orar por nadie te pido por mí mismo. Porque a veces, Padre, me haces andar por caminos extraños. Y tengo temor, Padre. Y de repente me enseñas las estrellas y las promesas que me has dado y digo, Señor, eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú el que rompe, Señor, tantas cosas que yo mismo edifiqué y me llevas de nuevo a una desnudez donde solamente tú puedes cubrirla. Te doy gracias que no está en mí, en mis fuerzas, en mis altares, en mis ideas, en ti, Padre, y solo en ti. Necesito tener esta comunión que tenía Abraham. La quiero, la anhelo, Padre, la deseo con todo mi corazón. Eso que más amo en mi vida, Señor, es tener esa relación contigo. Pero tan siquiera sé cómo hacerlo. No sé ni cómo orar, Padre. No sé ni cómo decirte, ni cómo pedirte.
Y a veces estoy aquí con mis hermanos delante de la congregación y me comporto como un pastor, cumpliendo el papel al cual he sido llamado humanamente. Pero Padre, tú sabes mi corazón. Y sabes que a menos que realmente vivamos lo que predicamos, seremos unos hipócritas. Por eso te pido, Señor, que Cristo crezca en nosotros y que nos hagas vivir, Señor, apegados a ti, unidos a ti, en una relación cercana a ti, en una intimidad tan grande, Padre, que cuando tú nos hables a través de tu palabra, porque es la manera que lo haces ahora, podamos ser guiados por tu Espíritu para reconocer tu voz y hacer aquello que tú nos pides. Guíanos hoy, Padre, y gracias por esta congregación, los que están aquí y los que también están ahí en YouTube. Gracias por ellos, Padre. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, queridos hermanos, y Javi, si puedes dirigirnos en un último himno. Gracias. Gracias a Dios, qué buena